Vamos a ver el triángulo y las razones trigonométricas. El triángulo rectángulo es una figura geométrica que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados, y tiene otros dos ángulos cuya suma debe de ser 90 grados. A este le vamos a llamar teta y a este le vamos a llamar alfa. Bien, el lado más largo del rectángulo que se encuentra frente al ángulo de 90 grados se llama hipotenusa, y los otros dos lados, este horizontal es uno de los catetos y este lado vertical es otro de los catetos. Dependiendo del ángulo que se tome como referencia, es como uno de los catetos será opuesto y el otro será adyacente. En este caso, si tomamos como referencia al ángulo teta, este lado será el cateto opuesto y este otro lado será el adyacente. En caso de que tomemos como referencia al ángulo alfa, entonces este lado que está enfrente del ángulo será el cateto opuesto y este lado será el cateto adyacente. Pitágoras se basó en el triángulo rectángulo para enunciar su teorema, que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto elevado al cuadrado más el cateto adyacente elevado al cuadrado. Bien, y las razones de las longitudes de los lados del triángulo rectángulo se relacionan con las funciones trigonométricas. Bien, aquí tenemos este triángulo. Hemos tomado como referencia el ángulo teta. Así que enfrente del ángulo teta tenemos el cateto opuesto, que es este lado. Y este lado será el cateto adyacente. Y la hipotenusa la tenemos enfrente del ángulo recto. Así que de esta forma es como determinaremos las razones trigonométricas de las 6 funciones trigonométricas básicas que son. Entonces, el seno de teta es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno de teta es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. La tangente de teta es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Opuesto, adyacente. La cotangente es igual al cateto adyacente entre el cateto opuesto. Cateto adyacente, cateto opuesto. La secante de teta es igual a la hipotenusa entre el cateto adyacente. Hipotenusa, cateto adyacente. La cosecante de teta es igual a la hipotenusa entre el cateto opuesto. Hipotenusa, cateto opuesto. Estas son las 6 funciones trigonométricas
básicas que se relacionan con el triángulo rectángulo y que necesariamente tendrán que memorizarse para sus aplicaciones. No es muy difícil memorizarse, de hecho, basta con que se memoricen las tres funciones trigonométricas más importantes, que es el seno de teta, el coseno de teta y la tangente de teta, y con estos, sabiendo estos tres, podemos conocer estos que están de este otro lado. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, la cosecante es el inverso del seno. Observen, aquí tenemos el cateto opuesto y acá lo tenemos como un numerador y acá lo tenemos como denominador. Y la hipotenusa lo tenemos acá de este lado como numerador y de este lado como denominador. De la misma forma se relaciona el coseno de teta con la secante de teta. Vean ustedes, cateto adyacente, hipotenusa, hipotenusa. Vean a la tangente, también cateto opuesto, cateto adyacente y cateto adyacente. Así que basta con que aprendamos estas tres primeras y podremos saber estas otras tres. Y por si aún se complica, vamos a ver a continuación una forma diferente de aprenderse las relaciones de las funciones trigonométricas con los lados del triángulo rectángulo. Primero colocamos las funciones trigonométricas en este orden: el seno de teta, coseno de teta, tangente de teta, cotangente de teta, secante de teta y cosecante de teta. Y acordémonos de una bebida que nos gusta mucho que se llama Coca-Cola. Así que vamos a poner aquí Nuevamente nos volvemos a acordar de la Coca-Cola y volvemos a colocar Coca. Y ahora hagamos de cuenta que nos pegó hipo, entonces ponemos hip. Y ahora, de igual forma como venimos hacia abajo, pero ahora nos vamos a ir hacia arriba y vamos a empezar con la cosecante de teta para empezar a poner y otra vez el hipo. Y de esta manera, como pueden ver, ya tenemos las funciones trigonométricas con sus relaciones correspondientes. Vean, seno de teta es cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de teta es cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente de teta es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cotangente, cateto adyacente entre cateto opuesto. Secante de teta es hipotenusa entre cateto adyacente y la cosecante de teta es hipotenusa entre el cateto opuesto. Así que ustedes decidan cómo los van a trabajar, pero es muy importante que se los aprendan de memoria.